Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo estilo espiritual, combatiendo como asesinos a sueldo frío y siendo en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar a inocentes sin matar con papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de poderes mágicos en batallas épicas con enemigos nuevos y sumamente sospechosos, y tú mismo eliges ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, con solo un poder cada uno que deben de usar para poder adaptarse a este mundo que les espera. Pero en este fic, los reencarnados estarán algo limitados en sus poderes, al solo poseer uno, pero eso no quiere decir que no se hagan más fuertes, en especial, cuando ellos son los descendientes de personajes de la serie. Así es, los reencarnados esta vez eran hijos de adulto, héroes o civiles para vivir sus vidas, donde cada uno deberá luchar tanto física como psicológicamente para adaptarse. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de otros mangas que aparecerán, y en especial Boku no Hero no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, los héroes forjados en la adversidad. Prólogo. La escena se enfoca, prácticamente de noche, solo viéndose un total de 2 personas, pero, solo mostraba los cuerpos de cada uno en el suelo, señal de que ya no seguían con vida, la escena solo mostraba esa imagen más no lo que pasó a cada uno. Pero ese, solo sería el detonante para esta aventura. Viéndose de paso, como de los 2 cuerpos, esferas azules blanquecinas emergen de estos, elevándose en el aire poco a poco, hasta que desaparecen de la nada, ya no estando en su antiguo mundo. Quién sabe a dónde hayan sido llevadas a parar ambas almas. Vaya, así que así termina todo, solo salimos de casa a hacer unas compras, y somos aniquilados por unos ladrones, decía una de las esferas a su compañero, siendo este uno de los reencarnados, Javier, o más conocido como Puppet Fanfics. Pero no estaría solo, es más, alguien está a su lado. Oye, no te pongas así, aparte, recién doy cuenta que estoy muerto, dime, ya que no nos conocemos, ¿cuál es tu nombre? Pregunta el desconocido. Bueno, no pierdo nada en decírtelo, llámame Javier, No es por molestar pero no recuerdo mi apellido, decía a la otra esfera de energía. Parece que al morir, una parte de nuestro recuerdo se borra, pero tu nombre basta, soy Brian, un gusto y al que tú, tampoco sé mi apellido, pero se me ocurrió una idea de llamarnos entre sí, decía Brian. Bueno, al menos conocer a alguien nuevo, si se puede decir así el mejor momento de mi vida, si aún la tuviese, decía en eso Javier un tanto deprimido. No estás solo, estoy contigo, para que no te deprimas, decía Brian. En eso, Brian pregunta. Oye Javier, dime, ¿tus amigos te llaman por un apodo o alias? Preguntaría Brian. Bueno, mis amigos de fuera sí, pero en Discord soy conocido como Puppet Fanfics, decía Javier calmadamente. ¿Puppet? ¿Entonces eres el que creas fics magníficos como de Hero Magic? Preguntaría Brian. Sí, déjame adivinar, me conoces por mi canal, gracias por tu apoyo bro, decía Javier algo contento de oír eso. Sí, pero tú me conoces como Akumetsu, con el símbolo del Doom Slayer, decía Brian confesando quién es él. Jadeo. Brian, ¿eres tu bro? O bueno, ¿estás aquí en espíritu? Decía impactado al saber quién era mi acompañante. Bueno, sí, al principio, creí que iría al infierno, por las acciones en vida, tú sabes, nadie es santo en nuestras vidas, pero no creo que este lugar, sea el infierno, decía Brian con la verdad. Eso es cierto, pero, así se siente el morir, las películas que involucren a espíritus no se parece nada a esto, decía Javier confundido e intrigado. Te propongo algo, vamos a caminar, para ver si tiene un final del camino, decía Brian. Acepto, decía Javier. Pero se dan cuenta que solo eran esferas de luz. Bro, no tenemos piernas, somos esferas de luz, decía Javier a Brian. Entonces, avancemos, decía Brian. Ahí sí, decía Javier cómicamente. Pero en eso, un ser aparece frente de ambos. La muerte. Decía asustado al ver su apariencia, si era parecida a la parca. ¿La muerte? O sea que eres la Santísima Muerte, preguntaría Brian sorprendido.
murmuraba aquel ser tomando en sus heladas manos ambas esferas. Híjole. Qué incómodo es esto. Se quejó Javier, pero en su estado actual no podía hacer nada. ¿Qué ocurre? Para que nos examine o algo así, decía Brian. Bueno, como una explicación larga no servirá de nada, haré que sus mentes vean su situación, decía la entidad, cosa que en un brillo amarillo, ambas esferas son envueltas, viendo su situación. Almas perdidas, sin ascensión al cielo o descender a los infiernos, que debían reencarnar pero solo tendrían 3 deseos, sería como un isekai, además del mundo que irían. Shiri, Boku no Hero. Decía Javier de los primeros al ver ese mundo. Espera Javier, dijo 3 deseos, ¿entiendes el punto? Diría Brian para acordar de esa parte. Bueno, eso es verdad, entonces ¿qué haremos con esos deseos? Supongo que hay restricciones, ¿no? Decía Javier curioso. Así es, ya que sus cuerpos, ustedes dos empezarán como unos bebés, lamentablemente, decía el ente a ambos. Si es así, por las dudas, ¿cuál es el mundo al que vamos a reencarnar? Preguntaría Brian. Pues, en su fortuna, es un mundo combinado, el principal es Boku no Hero Academia, supongo que ambos lo conocen, ¿no? Decía el ente a ambos. Sí, ya estamos familiarizados con ese mundo, decía Brian. Y además, de añadir personajes de otros animes y webcomics a ese mundo, pero se acoplan al mundo, descuiden, decía el ente. Genial, con personajes supongo que hay villanos, decía Javier suspirando. En ese caso, podemos empezar, decía Brian. Bien, aquí los deseos están restringidos, o sea, los poderes de crear poderes como también el creador de magias lamentablemente fue baneado por el Dios Supremo, debido a su condición diferente al de otras almas perdidas, por ello, elijan bien sus 3 deseos, decía el ente a ambos. Bueno, si es así, Javier, tú primero, debo pensar en los deseos y el cuerpo que quiero reencarnar, decía Brian. Bien, como el Kirk y magia creator están prohibidos. Primero, pido tener los conocimientos de titiritería de Sasori de la Arena Roja, Fuinjutsu y Jutsus con el sistema de chakra incluido. Segundo, de tener el NEM de intensificador. Tercero, finalmente, quiero el conocimiento y poder absoluto de la alquimia de Full Metal como el Rick Edward, decía Javier dando sus 3 deseos. La entidad asintió y concedió los deseos de Javier. Ahora tu turno, decía la entidad a Brian. En ese caso, mi primer deseo, es de poseer la habilidad de Uub fusionado con Buru, de Dragon Ball GT. Mi segundo deseo es, de poseer la habilidad de herrería de Hepesto, Broky Cinder y de God of War. Mi tercer deseo es poseer una alta inteligencia, para uso científico, ya sea de cualquiera, decía Brian a sus deseos. La entidad asintió. En el caso de otorgar armas divinas, creo que sabe a lo que me refiero, ¿no? Decía la entidad a Brian. Sí, ya que la herrería de un dios griego y de los hermanos enanos de los mejores, me serán de ayuda contra las amenazas, como las maldiciones, respondió Brian. Bien, sus deseos fueron completados, ahora, veamos quiénes serán sus nuevos padres, para renacer, decía el ente mientras de una pantalla, separadas, mostraría los padres futuros de Javier y Brian. Que mi padre no sea Chizaki, por lo que más quieras. Decía Javier cruzado de dedos para que no fuese hijo de ese loco. Si ese fuera el caso, podría salvar a Eri antes de tiempo, respondió Brian. Y sus nuevos padres serán, ellos, decía el ente a ambos, viéndose como las pantallas se detenían en nombres y apellidos. Puff Brian. Por lo que más quiera, que no sea Endeavor, ese eran los pensamientos de Brian. Y así Brian vería a sus nuevos padres, de milagro, no sería Endeavor. Menos mal que no es ese sujeto, pero esa pareja, se me hace familiar, decía Brian. Hajime Shinzou y Miyoko Shinzou eran sus nombres. Oye, Shinzou. Exclama Javier al reconocerlo. Shinzou. O sea que seré familiar de Hitoshi. Exclamaría Brian de la sorpresa. Más que eso, mira el título, decía el ente apuntando encima de la pantalla. La cual decía, padres. Yo, seré el hijo y hermano de Hitoshi, decía Brian al ver que sería hermano de ese personaje. Así es, y en el caso de Javier, decía el ente viéndose a pantalla. Extrañado, este vería la imagen de una persona con cara de orca, y en el otro, una mujer pelicastaña con vestimentas, ninjas.
Kugo Sakamata y Hitomi Sakamata, padres. Kugo Sakamata, o sea gran orca. Exclama Javier al ver quién sería su padre. Supongo que tendrás apariencia de orca al nacer, ya que él es tu padre, decía Brian. De hecho, no me importa, gran orca me cae bien, decía sonriendo al ver al héroe. Ya veo, si es así, no soy quien para juzgar, decía Brian. Bien, ambos, ¿están listos? Pregunta la entidad haciendo brillar sus manos para enviar las esferas a sus nuevos cuerpos. Ambos asienten. Bien, si es así, les deseo suerte, decía la entidad mientras explotaba el cuarto negro en una luz intensa, cegando a ambos y dejándolos inconscientes al mismo tiempo. Reencarnación, completada. Puff Javier. Mi cabeza, decía en eso Javier despertando de un sueño, extrañamente, sintiéndose más débil que antes, de hecho, al mover su cuerpo, sentía como si sus músculos se debilitasen de golpe, como si no pudiera controlarlos o que algo le pasaba a su cuerpo. En eso, de la anda siente como es lavado de su cuerpo en agua algo tibia y de último, envuelto en una manta. Felicidades, es un fuerte varón, decía alguien que Javier podía oír, pero no ver bien aún. ¿Quién dijo eso? Decía Javier en su mente, intentando hablar, pero sus cuerdas vocales tampoco podían, y lo único que salía de su boca eran balbuceos débiles. Mi bebé, mi niño, decía la mujer sosteniendo al bebé. Bebé. Exclamaría Javier mentalmente, sintiendo que quien sea que lo llevase avanzaba, llegando a cierto destino, donde sentiría un par de brazos cálidos recibirme. Y ahí, pude verla, al abrir mis ojos mi vista se enfocó, además de una sala de hospital, noté como por encima de mí, estaba una mujer pelicastaña de pelo largo y algo alborotada, debido a su reciente labor de parto, esta mujer, era la que aparecía en el holograma de antes, Hitomi Sakamata. ¿Ella es mi madre? Decía Javier incrédulo al conocerla en persona, además de extrañamente, sentir una energía familiar provenir de ella. Jedu, balbuceaba el bebé mientras se acomodaba en la manta la cual era abrazado. Jejeje, sin duda es adorable, decía la mujer, de nombre Hitomi. Jejeje, ¿saben? Esto no está tan mal, decía Javier en eso viendo sus manitas de bebé, suspirando. Ahora veo por qué es mejor ser de cerebro pequeño al nacer, me siento débil, pensaba en esos momentos. Pero eso sería hasta que alguien entra a la sala, dando un portazo, y al ver la imagen, se ve como un hombre de traje elegante entraba, con lentes y además de su apariencia, similar a una orca. Hitomi-chan. Exclama la persona orca, tratándose del padre del bebé, Kugo Sakatama, o más conocido como el héroe, Gran Orca. Oh, hola Kugo-kun, ¿vinistes? Decía Hitomi a su esposo siendo el héroe Gran Orca. En eso el hombre orca se acerca a la camilla, viendo al pequeño en los brazos de su esposa. Querida, decía Kugo sorprendido de verlo, un varón pelinegro. Mira, carga a nuestro hijo, sugería Hitomi. En eso, el héroe orca toma con cuidado en sus manos a su primogénito, su primer hijo el cual desde ese día, cuidaría y protegería como su tesoro más preciado. Jeje, hola campeón, no te asustes por mi apariencia, soy papi, decía el hombre con cariño al bebé. Jejeje, ok, sé que este héroe es catalogado por su apariencia, en parte duele, así que, le daré motivos para sonreír, pensaba Javier en eso. Jijiji, reía el bebé al ver a su padre, estirando sus manitas a su rostro, viendo que el bebé lo reconoció como padre. Jejeje, sí bebé, soy papá, decía Kugo con cariño acercando su cabeza a su hijo. Se nota que sabes que es su padre, comenta Hitomi. Dime amor, ¿decidiste tú algún nombre? Decía Gran Orca mientras sostenía a su hijo en brazos, pensando qué nombre darle. No sé, ¿qué hay de ti? ¿Pensaste en alguno? Preguntaría Hitomi. ¿Sabes? Siempre me gustó el nombre, de Tao, como mi abuelo, ya que él me consolaba al momento de ser discriminado por mi apariencia, él además de mis padres fue quien más apoyó mi sueño de ser un héroe reconocido, decía Gran Orca a su esposa. ¿Con qué Tao? Sí, para ornar la memoria de tu abuelo, decía Hitomi aceptando el nombre sugerido. Tao Sakamata, suena cool, pensé sonriendo en eso. Sí, tú serás Tao Sakamata, decía Kugo alzando a su hijo al aire. Jijiji, ñaña. Reía el bebé divertido.
Mira qué alto estás, hijo, estás volando, decía Kugo entreteído con su pequeño. Y así, la primer vida nacería, siendo de la familia Sakamata, el primogénito conocido como Tao Sakamata, llegó al mundo. Con Brian. Al igual que Javier, con el nombre de Tao, también estaba llegando al mundo. Así pasando los procesos del parto hasta la entrega de crías. Felicidades, señora Shinzo, son 2 hermosos varones, decía una mujer, con vestimenta de doctora, quien actualmente cargaba 2 recién nacidos en sus brazos, en mantas. Mis hijos, al fin están aquí, decía la mujer de nombre Miyoko Shinzo. Ya soy padre. Exclama un hombre a su lado, pelimorado más oscuro que su esposa. Esta persona era Hajime Shinzo, padre de los bebés recién nacidos. Enfermera, ¿podrías traer a mis bebés? Pediría Miyoko. En eso la enfermera asciende, llevado a ambos pequeños con sus padres, hermosos bebés recién nacidos, pero uno de ellos, a diferencia del otro, estaba consciente. Así, quien los observaba, era Brian reencarnado. Así que, desde ahora, son mis padres, decía Brian en sus pensamientos. Amor, mira, este se parece más a ti, decía Hajime sonriendo con lágrimas mostrando al bebé Brian en sus brazos, mientras la madre sostenía al otro. Sin duda, y el otro se parece más a ti, amor, decía Miyoko sobre su otro hijo. Mis pequeños, los criaremos con mucho amor y cariño para que sean grandes personas, decía el padre de ambos bebés, Hajime con una sonrisa viendo a sus 2 hijos. Amor, el bebé que yo sostengo, se llamará Itoshi, decía Miyoko. Itoshi, lindo nombre, amor, si es así, tú mi pequeño, te llamarás Urushiara, decía el padre dándole el nombre a su último hijo, el cual sonaba poderoso. Jejeje, bienvenidos a nuestras vidas, Itoshi, Urushiara, decía Miyoko a sus 2 hijos. Y con eso, la vida de Brian también inicia, con sus recuerdos de vida pasada, como Javier, pero lo que ambos no sabían, era que la entidad borró recuerdos importantes de ambos. Entre ellos, el traidor de la UA, Sukuna, Turbo Abuela, el ataque a la USG, ataque de Keijin en Ciudad Me, el ataque al campamento, etc. Pero aún así, S-Mundo era más de lo que esperaban puesto que tenía más componentes de otros animes adaptados a S-Mundo. Salto de tiempo, 1 año después. Aquí la vida de ambos reencarnados, desde bebés conscientes, fue en palabras de ambos, increíble. Pasando momentos felices con sus padres desde cero, viviendo y experimentando cosas que ahora podrían recordar en sus vidas, al parecer, la entidad hizo la elección correcta de ambos al reencarnar. Viéndose como en la casa de los Sakamata, cerca de la playa, un gran orca estaría jugando con su pequeño Tao en su jardín. Ven hijo, ven con papá, decía Kugo a su hijo. Extendiendo los brazos para que su hijo venga a él. Jiji, decía el bebé Tao gateando hacia su padre. Jejeje, amor, sin duda eres un gran padre, decía Hitomi viendo con amor la escena. Pero lo que ambos no esperaban fue ver lo siguiente. Decía en eso Tao, pero se vería como este se alaba en sus pies, temblando un poco por la fuerza. Tao estaría dando. Está dando. Sus primeros pasos. Exclama a ambos padres. Cariño, graba esto, es un acontecimiento imperdible. Exclama Gran Orca con emoción. En eso estoy, decía Hitomi usando su celular. Y así, el bebé llega a los brazos de su padre, el cual lo toma con cariño. Tao, mi pequeña orca, estás creciendo muy rápido, lloró el héroe cómicamente al ver a su hijo dar sus pasos, señal que dejaba de ser pequeño. Sí, crece muy rápido, decía Hitomi al grabar a su hijo. Y así era por parte de los Sakamata, de parte de los Shinzo, era similar y mejor, ya que como dijeron sus padres, ambos niños estaban siendo tratados con todo el amor que unos padres pudiesen darles, vidas felices para todos. Y eso, hasta el salto de tiempo de 4 años, o sea en este mundo, día para despertar los Koseis. Tanto Tao como Urushiara no poseían un Kosei, pero aún con eso, sus padres seguían queriéndolos tal y como eran. Aún así, por parte de Tao su padre Kugo lo volvería con una fuerza sin comparar. Excepto el hermano de Urushiara, Itoshi, quien consiguió el Kosei de lavado de cerebro.
pasando una infancia feliz con sus padres, tanto a madre de Tao como Urushiara, dándoles el amor que se debe a pesar de su condición, y claro, con el paso del tiempo, ambos jóvenes fueron generando amistades con otros niños como ellos. Pero uno de ellos, siendo Urushiara, conocería a cierta persona, que al igual que él, no poseía poder o Kosei. Su nombre era Izuku Midoriya, un pequeño peliverde con pecas y actitud nervios con el sueño de volverse un héroe, o bueno, eso fue hasta ir al médico y darle el informe de que el pequeño era Kirkles, para su peor pesadilla. Pero su vida tendría un giro de 180 grados, con la llegada de dos personas que le salvó más de lo que esperaba. Ya que hubo un día donde el pequeño era buleado por tres sujetos, uno de ellos siendo su ex amigo que a diferencia de él, este obtuvo el Kosei de explosiones, Katsuki Bakugo, el cual se unió a las burlas a Izuku al creerse invencible. O eso fue hasta que aparecieron Tao, Itoshi y Urushiara, que entre los tres les dieron una brutal paliza a esos niños, Tao humillando al gordito con alas, Itoshi usando su Kosei para hacer que el de dedos se atacase a sí mismo, y Urushiara, usando artes marciales, le daría una paliza al musulmán, para ver que sin su Kosei, no es nada sin él. Y ahí, Izuku conocería lo que sería una verdadera amistad, con verdaderos amigos como lo es estos tres que le ayudaron. Y claro, Katsuki aún golpeado sufrió más consecuencias una vez que Izuku lo acusara con su madre, y en efecto dominó esta le dijese a Mitsuki, quien era la madre de Katsuki y su amiga. Sin duda, Katsuki y quienes se involucraron en esto, recibieron el karma que se merece. Así, Izuku aprendió de que para ser un héroe, no se necesita un Kosei y sus nuevos amigos, se lo mostraron. Después de eso, los tres unieron a Izuku a su grupo de amigos, llamándose a sí mismos la Legión de los Renacidos, o sea personas que antes estaban en el lodo pero unidas lograrás superarse. De esa forma se unió a clases de artes marciales y entrenamientos por parte de Kugo, el padre de Tao y héroe Gran Orca. Y entrenamientos por parte de un héroe clase S en su dojo que a pesar de su edad, es un veterano invencible. Después de eso, por consejo de Urushiara, harían una parada a otro sitio, más específicamente un restaurante donde Urushiara investigó y estaba decidido en salvar a alguien de morir. Esta persona, sentada en la barra y comiendo unos takoyakis, sería un hombre algo musculoso con camiseta negra y pantalones holgados, quien hablaba por teléfono, un shikari muy temido más conocido como Toji Fushiguro. Pero Urushiara tenía una idea de cómo llamar su atención. Así que se acercó sigilosamente detrás de Toji y juntaría sus dedos para hacerle el 1000 años de dolor de Naruto, una broma infantil. Así, ya estaba por clavarse en el trasero de Toji con sus dedos el enema. Pero este a tiempo lo sujeta al sentir peligro, y mira fríamente a Urushiara por esa travesura. Pero lo que no contó es que un takoyaki le caería en la cara, de paso, Tao haciéndole burlas y tirándole el dedo medio para hacerlo enojar, parte del plan. Y cuando fue soltado, Urushiara sí le dio el 1000 años de dolor y vaya que dio un enorme grito el mercenario. Así, ambos se fueron a correr para ver si los perseguía. Y Toji, bueno, digamos que decir que estaba más enojado que un toro sería poco. Y claramente fue en persecución de esos mocoso, una cosa es que pierda sus apuestas, pero otra cosa es que le haga ese tipo de bromas de mal gusto. Una vez en un callejón, sería el turno de Itoshi, así que este le hace en secreto la trampa del tonto dice que, para usar su don. Y cuando Toji iba a decir a Itoshi a preguntarle sobre esos dos, su mente es congelado. Siendo que Toji cayó en la trampa. Y sin más, los tres aprovecharon para hacer la siguiente fase de su plan. Usando Fuinjutsu, Tao colocaría un sello en la frente de Toji para cambiar sus recuerdos y digamos que hacer como una especie de premonición, donde ahí vería como una película su batalla contra Satoru Gojo y Geto y de cómo moriría a manos de Gojo. Un genjutsu que Tao aprendió gracias a su madre. Al despertar Toji, estaba sudando, pensando que lo que vio fue una pesadilla. Bueno, más que pesadilla era una premonición a medias. Pero vería que estaba atado y viendo observados por unos 3 niños. En eso, Toji habla. Suéltenme malditos mocosos, no tienen idea con quién se han metido, decía Toji con cara de querer matar. Mocoso tu hermana, decía Tao en respuesta. No tengo hermana enano, decía Toji. ¿La tienes?, se burla Tao. ¿Eh? ¿A qué te refieres?, preguntaría Toji entrecerrados sus ojos. Ya basta de tonterías, Urushiara, decía Hiroshi a su hermano.
Ey, ¿es Tao quien está hablando? No yo, se defendería Urushiara. Bueno, venimos aquí porque, bueno, ay, ¿cómo digo esto? Decía Tao pasándose una mano por el cabello. Para simplificar, queremos que seas nuestro maestro, ya que te salvamos tu vida, respondió Urushiara. Toji parparea 3 veces, para después reírse a carcajadas. Jajajaja, que sea su maestro y que al salvarme la vida, debo cumplir en ser quien los entrene. Jajajaja, qué buen chistes acaban de darme. Se reiría Toji creyendo que eso fuera una broma. Actúa igual que un zenin, decía Tao encogiéndose de hombros. Haciendo que Toji pare de reírse, y se pondría una cara seria y mortífera al decir que lo compara con uno de esos desgraciados. Niño, vuelves a decirme que me comparo con esas basuras, y créeme, te haré una tortura que me harás suplicar por tu vida, decía Toji amenazadoramente. Así que tienes relación con ellos, decía Itoshi. Y algo pensativo, Toji decide revelar una parte de su vida. Contando cómo fue cuando era parte del clan Zenin y al no poseer energía maldita y cómo lo trataban. Lo sabía, por eso les decía que mejor matemos a esos Zenin en vez de que sean alabados, decía Tao. Yo digo, que los Zenins, sea exterminados, respondió Urushiara serio. Sí, estoy de acuerdo, para serte sincero, a pesar que somos niños, odiamos con ganas ese clan de arrogantes, son buenos para criticar de manera odiosa a los demás, decía Itoshi. Así, Toji se quedaría sorprendido, nunca creyó escuchar eso de parte de unos niños. ¿Eso no lo esperaba, que les hizo pensar que digan todo eso? Preguntaría Toji a esos niños. Bueno, Urushiara, hazle el trato y la paga, decía Tao a su colega. Antes de eso, señor Toji, yo, y Tao, somos como usted, decía Urushiara a un atónito Toji de lo que dijo aquel chico. No tenemos Koseis, somos Kirkles al igual que otro amigo y fuimos juzgados por eso, a diferencia de nuestros padres que nos tratan con amor, los demás nos ven como molestias o fenómenos, decía Tao. Viendo que al parecer, él y esos dos, no son tan diferente, pero con algunas diferencias, sus padres los apoya, pero los de Toji, es otra historia. Bien, antes de decir algo, díganme algo, ¿por qué hicieron esa maldita broma? Preguntaría Toji. Para llamar su atención, sabemos de su reputación como cazarrecompensas y la única forma de atraerlo era así, porque de la forma convencional nos diría, váyanse a chingar a otra parte mocosos, decía Tao imitando al 100% la voz de Toji. Cosa que no negaría Toji que eso sería su respuesta. Pero es más de lo que sabes, verás, estabas a punto de aceptar una misión, decía Urushiara. Y ese trabajo literalmente te matará ya que es una trampa del clan Zenin, donde decía Tao inventándose otras cosas. Espera que... preguntaría Toji sorprendido. Así, Tao y Urushiara dirían que el clan Zenin usaría esa misión de matar al recipiente del plasma estelar. Por eso pusieron a Satoru y Geto, para eliminarte del mapa ya que ellos mismos darían el dinero, decía Tao como si el clan Zenin tuviese que ver con la recompensa de la chica, solo para atraer a Toji por la cantidad, ya que sabían de su obsesión por el dinero. Y en eso, recordó el trato que tuvo con Naobito Zenin, sobre vender a su hijo al saber que poseía el ritual de las 10 sombras. Y ahí se daría cuenta, no esperarían si él mismo estaría muerto y se quedarían con su hijo. Hijos de perra, así que, todo esto es por eliminarme. Exclama Toji. Ahora ve por qué lo sacamos de ahí, evitamos que cayese en su trampa, decía Itoshi. No solo eso, si muero, Megumi será llevado por el clan Zenin, debido a un trato, respondió Toji. ¿Tiene un hijo? Decía Itoshi sorprendido al igual que Tao y Urushiara. A lo que sin más, Toji cuenta que hizo un trato con el líder del clan Zenin, ya que él era el siguiente en ser quien sea el siguiente líder del clan Zenin, pero como tenía un ritual o energía maldita, se pasaría a otro familiar suyo, y al nacer Megumi con la técnica de las 10 sombras, sería aceptado por ese clan. Témpanos, pues en qué pensaba, decía Tao al oír cómo vendió a su propio hijo al clan que lo hizo pasar un infierno. Déjalo, lo hizo para que su hijo tuviera una mejor vida que la del señor Toji, ya que le conviene que posea ese ritual maldito, respondió Urushiara defendiendo a Toji. Son Zenin, no lo tratarían mejor, lo usarían como arma, decía Tao. Me temo que eso pasaría, ya sé, señor Toji, hagamos un trato, ¿te parece bien? Preguntaría Urushiara. ¿Qué clase de trato? Preguntaría Toji.
que a cambio de ayudarnos a entrenar, usted recibirá además de una paga en oro, más personal para ayudarlo en su venganza contra el clan Zenin, exterminarlos del mapa cuando sea el momento, decía Tao. Así es, nosotros te daremos el dinero necesario y te ayudaremos en acabar con cada uno de ellos, ¿te parece bien ese trato? Preguntaría Urushiara negociando con el mercenario. A ver, antes quiero ver el pago, decía Toji para ver si no le tomaban el pelo y que esa supuesta paga ni sea una mesada infantil. Hermano, decía Itoshi para que hiciese su magia. Bien, aparte de ayudar en el exterminio del clan Zenin, te enseñaré una fuente de poder, aparte de los Koseis y energía maldita, decía Urushiara para usar su poder. Igual yo, decía Tao al ser usuario de Chakra Inem. Y para demostrarlo Urushiara apunta un dedo a un bote de basura y dice lo siguiente. Conviértete en oro puro, decía Urushiara. Y de un rayo rodado que se disparó de su dedo, iría directamente hacia el bote de basura y para shock de Toji, la basura, se convierte en una maldita rocas de oro. ¿Y ese oro es solo para usted, entonces qué dice? Decía Itoshi de brazos cruzados con una sonrisa. Viendo el oro por ahí y luego a los mocosos. ¿Cuándo empiezo? Preguntaría Toji por esa paga. De esa forma el entrenamiento de Toji, sería otro infierno más por el cual pasar, junto con Izuku, pero era necesario para los cuatro el evolucionar. En eso, Urushiara tendría una conversación, sobre modificar la alabarda inversa, para que sea de uso efectivo y que sea como la daga de Cicada. Pero Toji no sabe de lo que dijo Urushiara, sobre ese tal Cicada. Así que, Toji le preguntó sobre Cicada. Y Urushiara relatará la historia de Cicada, sus habilidades y su arma principal, la que permite desactivar los poderes de esos superhumanos. Cosa que le intriga mucho, si su arma para desactivar rituales fuera como la daga de Cicada, sin duda sería el arma perfecta para sus trabajos. Así, Urushiara le haría una petición de que si le permite, podría modificarlo para que sea como la daga de Cicada. Y sin dudar, Toji aceptó, para así, su arma sea efectiva en su cacería de mercenario y de exterminar al clan Zenin. Por parte de Tao, este dominó el uso de su alquimia sin círculo por lo cual creaba con materiales reciclados cualquier cosa que él quisiese y dependiendo del material, lanza, katanas, hasta una vez hizo un machete con solo el concreto del suelo. Izuku y Shinzou eran quienes trabajaban más físicamente para ser igual con capacidades como Toji, siguiendo aún sus entrenamientos con su sensei Fan. En eso, Urushiara le dice dos cosas a su maestro, uno, que cancele la venta de su hijo y que vaya a por él y dos, que el mismo Urushiara vea las estructuras del clan Zenin para ver si hay una abertura para atacar. Y eso haría, de esa forma Toji logró reconciliación con sus hijos, Megumi y Tsumiki después de años de no verlos por la muerte de su esposa, pero que ahora sí tomaría las riendas como padre. De esa forma dos más se unirían al grupo. Y al escuchar de lo segundo, que Urushiara fuera a escondidas cerca del clan Zenin, para recopilar información, debía de tener cuidado si lo iba a hacer. A lo que Urushiara va y gracias a su manejo del ki, pudo ser invisible y así ver y tomar fotos para ver si hay aberturas y también de sus integrantes. Pero estando algo lejos de la finca, ve a una niña de cabello verde corto, entrenar con un arma. Si esa niña, es del clan Zenin, tendría información sobre cada uno. Y sin más, a una velocidad, Urushiara la noquea de un golpe en la nuca y de un parpaleo desaparece del lugar, junto a su ar. Una vez que la niña despertó, vería que estaría atada, pero siendo visto por Urushiara y Toji. A lo que enojada, los ordenaría que lo suelten. Pero no funcionó, así que Toji le ordenó que si se diera información sobre los actuales miembros del clan Zenin, la dejarían ir y de regreso a su casa con los Zenin. Pero la niña les decía que no quería ir de regreso y de su desprecio a ese clan. Cosa que intriga a Toji. Así que le pidió del por qué no quiere regresar con ellos. Y sin más, Maki cuenta cómo fue su vida hasta ahora. Cosa que Toji se sorprendió, ella en parte, pasó por lo mismo que él pasó. A lo que le dio un trato, de que no volvería y a cambio, de ayudarla a mejorar. Maki preguntaría el por qué la quieren ayudar. Así Toji cuenta su vida, dejando a Maki sorprendida, este hombre, se parece mucho a ella misma, pero él la pasó peor. Y sin dudar aceptó en unirse a su grupo y claro, le dio información actualizada del clan Zenin.
Y no solo eso, Toji y Mati serían instruidos por Urushiara al enseñarles del concepto del Ki, Chakra y Nen para que los dos puedan usar como reemplazo de la energía maldita. Salto de tiempo. Ahora nos enfocamos en una gran institución, la secundaria Mustafa privada, la secundaria donde nuestro grupo favorito fue a estudiar, cada uno recibiendo cambios a lo largo del tiempo hasta volverse adolescentes. Enfocándose en una clase de gran salón con asientos similares a una universidad, en los puestos traseros se vería como un grupo de 6 integrantes estarían, pero cada uno haciendo cosas diferentes. Uno de ellos atornillado un objeto de madera, otro durmiendo, otra leyendo un libro, otro viendo su celular, otro tomando notas y el último viendo el reloj de salida. ¿Cuánto falta para la salida?, preguntaría un pelinegro de mirada agotada sobándose los ojos, siendo este Megumi después del salto de tiempo. Como 10 minutos, decía un pecoso peliverde de cabello alborotado, tomando notas en su cuaderno a gran velocidad, siendo Izuku Midoriya, quien en este salto de tiempo tendría cambios notables a como fue antes, algo más marcado bajo su ropa. Sí, en cambio Itoshi se quedó dormido, de nuevo, decía Urushiara. Que después no se queje si falta estudio para un examen, decía Tsumiki, quien tenía cabello más largo atado en una cola de caballo con una ropa rosada con vestido. De eso me encargo yo, Tsumiki, decía Urushiara a la joven Fushiguro. Megumi inflaría un globo y se lo pasa a Urushiara. Y al tener el globo de la gota de mascar, estaba por pegarlo en el cabello de Itoshi. Te, murmuraba Itoshi entre sueños. Y cuando Urushiara estaba por ponérselo en el cabello, fue interrumpido por el profesor de su aula. Mierda, decía Urushiara en fallar su broma. Ah, ¿ya terminó de hablar la marmota?, preguntaría Itoshi despertando del sueño. Bien alumnos, esto va a ser inesperado, pero acabo de recibir, decía el profesor. ¿Terminó la clase?, preguntaría un peliverde de cabello largo con lentes, mitad algo obeso y fitness, tratándose de Tao. No, de hecho, antes de terminar, va a entrar una nueva compañera que se transfirió aquí, y espero que la ayuden y esté cómoda, puede presentarse, decía el profesor a la nueva alumna. Eso sorprende a la mayoría de alumnos, hasta el grupo. Puedes pasar, jovencita, decía el profesor. En eso, una chica con el uniforme de la escuela, de cabello y ojos anaranjados, entraría, pero su mirada era de una sin emociones. En eso, la chica se presenta. Hola, me llamo Haruka Kotoura, es casi un placer el conocerlos a todos, decía la chica llamada Haruka pero, en un tono algo muerto y frío. Cosa que tomaría por sorpresa a toda la clase de la actitud de esta chica. ¿Opiniones?, preguntaría Megumi a los demás. Creo que su actitud se debe a algo que debió pasar en su pasado, decía Tsumiki de la actitud de Haruka. A mí me huele a otro Shinsou no Megumi, decía Izuku. A lo que Megumi le da un coscorrón a Izuku por ese comentario. Pero, con Itoshi es otra historia, ya que al verla, en parte se parecía y no la dejaba de mirar. Itoshi, decía Tao pasando una mano por su rostro. Pero este no reaccionaba. Creo que el pendejo se autohipnotizó con su kosei, decía Tao. En eso, Haruka va a sentarse, de forma inexpresiva, pero lo que nadie sabe y eso incluye al grupo, es que Haruka Kotoura posee un kosei, llamado telepatía, que le permite leer la mente de las personas. Pero hay un problema, no puede leer la mente de alguien, cuando está enfermo. Pero cuando seguía escuchando las mentes de cada alumno de su clase, se enfocó en ese extraño grupo, pero se fijó primero en Itoshi. Ella, es, Dios, ¿cómo puedo decirlo sin sonar rarito? Pero es linda, pensó Itoshi. Pero cuando vio la mente de Itoshi, tuvo una reacción al ver lo que pensaba el pelimorado gemelo de Urushiara. Decía Haruka al ver los pensamientos de Itoshi. Ya que en la mente de Itoshi, se veía lo que estaba pensando. Ver a Kotoura como una chica que al parecer, le pareció muy linda desde su perspectiva. Pero en eso suena la campana, dando término a las clases. Haciendo despertar no solo a Itoshi, sino a Haruka y ella, no esperando eso, se empezó a sentarse, con las mejillas algo rojas. Ok, vámonos, termino todo, decía Tao guardando su aparato en su mochila, procediendo a salir del salón. Bien, vamos, Sensei aún nos va a entrenar más, decía Urushiara. Y seguían saliendo,
Pero Hitoshi vería a Haruka y se fue de su salón, pero Haruka no se podía quitar de la cabeza lo que vio en la mente del mismo Hitoshi. Momentos después, se vería al grupo estar en un parque, charlando entre ellos de cosas triviales. Excepto Tao, quien levantaba una enorme mancuerna con un brazo para entrenar. En eso, Urushiara decide hablar. Oye Tao, ¿quieres crear un club en la escuela? Preguntaría Urushiara. ¿A qué te refieres? Decía este sin parar de hacer las 40 repeticiones. Verás, como sabes, existen esas criaturas llamadas maldiciones, ¿no crees que haya algo más que esos aparte? Preguntaría Urushiara. Podría ser, un grupo dedicado a lo paranormal, decía Tao con la mano en el mentón. Si es así, ¿cómo lo haremos? ¿Necesitaríamos otro punto a favor para crear ese club? Preguntaría Izuku. ¿Qué tal si además de maldiciones, ponemos extraterrestres, seres del espacio? Añadiría Tsukimi. Puede ser, ya que hay relatos de ese tema, por ejemplo, el monstruo de Flatuos, el tener Shirime, donde está según rumores, el espíritu de un fantasma, decía Urushiara. Oí de eso pero jamás se confirmó, decía Megumi de esas leyendas. Y otra cosa, es sobre que esa lanza, el mismo que atravesó el costado de Cristo, posee el poder de cambiar la realidad o eso dicen, decía Urushiara. La lanza divina, eso es imposible, si era una simple lanza al clavarla el Cristo, decía Megumi. Ahí lo dijiste, pero fue manchada con la sangre del Hijo de Dios, decía Tao. Y según leyendas, unos caballeros, resguardadas lo que sería el Santo Grial, pero en realidad, guardaban lo que sería el mayor tesoro del mundo, la sangre del mismo Jesucristo, en un frasco, decía Urushiara de esa leyenda. Pero como dicen, es una leyenda, decía Izuku. Leyenda pero que contiene verdades, decía Tao. ¿Y qué les parece? ¿Les interesa la idea? Preguntaría Urushiara. Me uno, decían todos los presentes al unísono. Y como somos más personas, según el requerimiento para hacer un club, hay que hablar con el consejo estudiantil, sugeriría Urushiara. Bien, ve a avisarle a mamá del club para que se una, me servirá, aconseja Tao como consejo aún tomando esa pesa. Igual yo, creo que es hora de enfocar en recopilar información sobre actividades paranormales, decía Izuku. Bien, nos vemos después amigos, mi padre me mandó a conseguir algunas cosas después de clases, avísenme cuando hayan logrado hacer el club, decía Tao retirándose de los primeros. Bien, nos vemos y por cierto, dile a Maki lo del club, si es que desea unirse a nosotros, decía Urushiara a Megumi, Tsumiki al ser familiares con la peliverde. Con Tao. Este se vería que aún seguía levantando esa pesa sin parar, puesto que quería mantener su musculatura de brazos aumentada. Relajándose por todo el camino sin contratiempos. Y eso hasta pasar por un parque, donde ve a muchas chicas reunidas, extrañamente en apoyo de alguien. Murmuró Tao acercándose para ver qué pasaba. Y lo único que vería al llegar sería una escena de una peliverde con lentes y camiseta rodada ser levantada de su playera por otra pelirrubia que sube su camiseta demostrando que tenía abdominales. Y que el chico se arrodilla frente de ella diciendo algo de su reina. ¿Alguien podría decirme qué está pasando aquí? Preguntaría Tao a una chica random. Bueno, es que Lucas le pide a esa chica peliverde de ahí, que sea su suelemates. Explica la chica random. ¿Suele qué? Bueno, ¿y cuál es el espectáculo? Decía Tao alzando la ceja. Verás, decía la chica explicando sobre lo que pasa ahora. Ya veo, no pudo habérselo pedido como una persona normal, decía Tao sudando un poco. Es Lucas Orrow de quien hablamos, el youtuber más visto cuando se trata de subir vídeos de ejercicios, decía la chica random. Sí, no me suena, decía Tao. Cosa que desconcierta a la chica por escuchar lo que dijo Tao. En eso, Tao decide ver de cerca para saber más. Ahí ve un fanservice de cómo Lucas se saca el chaleco, mostrando su forma fitness. Pero por accidente, Tao se le cae su pesa al suelo, llamando la atención de no solo Lucas, sino también de esa chica peliverde fitness. Mierda, mi mancuerna, decía este anteo que se le cayó y para su horror, dejó un cráter. Me va a costar mi mesada esto, decía Tao sudando al ver el daño.
Pero la mirada de perplejidad de Lucas y de la chica, era claro, esas pesas, no eran normales, si ese chico los lleva con toda esa ropa. Jejeje, perdonen, yo estaba por irme, ¿no vieron nada, no? Gracias, decía Tai queriendo irse antes que alguien lo viese. Espera ahí. Exclama Lucas. Ah, juro que lo pagaré después, decía Tao alzando las manos con la pesa. En eso, Lucas lo vería de detalle y luego hace su pregunta. Dime algo, ¿cómo te llamas? Preguntaría Lucas. Tao, responde el medio fitness y obeso con simpleza. Bien Tao, veo que empiezas a hacer ejercicios, si estás en ese estado, dime, ¿hace cuánto que empezaste a entrenar? Preguntaría Lucas. Hace 6 meses, decía Tai mintiendo un poco, cambiando años por meses. Ya veo, tiene sentido, ya que apenas estás algo subido de kilos, pero veo que lo haces muy bien, si llevas pesas de esa cantidad de peso, decía Lucas. Vaya, menos mal que eres buen sujeto y no como otros influencers arrogantes, decía Tao relajado. Gracias, dime, esas pesas, ¿cuánto llevas puestos? Preguntaría Lucas para saber el peso que lleva las pesas de Tao. Son, de 15 kilos, decía Tao sudadí un poco. Silencio, era lo que había en el lugar. ¿Cómo que 15 kilos? Déjame confirmarlo. Exclama Lucas al tratar de cargarlo. No espera. Decía Tao pero fue tarde. Ya que literalmente la mano de Lucas con la pesa casi va al suelo de golpe, pesando más que una pesa normal. ¡Arg! ¡Qué demonios! No puedo levantarla. Exclama Lucas al no poder levantar esa pesa. Ahora, sabía que poner sellos de gravedad sería mala idea, decía Tao usando un dedo para ayudar a Lucas, tomando la pesa de nuevo en sus manos. Cuidado, no quiero que te esguinces por esto, decía Tao tosiendo. Disculpa, pero, ¿cómo es que puedes levantar ese peso, si Lucas no lo pudo hacer? Preguntaría la chica fitness. Jejeje, es suerte, decía Tao sonriendo nervioso. Ya que al verla, se quedó paralizado por la chica de antes, la que Lucas deseó ser su suolemates. Dios, ¿por qué? Pensó Tao al ver a su waifu del webcomic aquí. Es que, bueno, entrenó con ella mucho y la dominé, eso es todo, decía Tao. Entiendo, Tao, ¿no es así? Bueno, me presento, soy Alex Yiki. Se presenta Alex a Tao. Un gusto Alex, bueno, mira la hora, debo irme, suerte en tus vencidas, decía Tao queriendo irse. Espera. ¿No te importa si podemos reencontrarnos otro día? Preguntaría Alex ya que quería saber sobre cómo Tao puede hacer esa fuerza, aún en ese estado físico. Bueno eso será, decía Tao sin terminar. Espera. Alex, ¿estás proponiendo a Tao de ser tu suolemates? Preguntaría Lucas. Puede ser español, pediría Tao a Lucas. Y sin dudar, Lucas explica lo que significa ser su suolemates y claro, no omitió sobre su fetiche. Entiendo eso, pero, ¿por qué carajos mencionaste cabeza y piernas? Decía Tao sudado ante otro dato. Son mis gustos, no me juzguen, decía Lucas despreocupado. Bueno, sin duda Tao sería mi suolemates, decía Alex. Pues diría que sí pero no estoy en forma, decía Tao sin terminar. Desgarre. Carajo, decía Tao sudando ya que sin darse cuenta, flexionó sus bíceps, destruyendo su abrigo de sus mangas y espalda. Dejando a la vista músculos superiores desgarrados y tonificados. Y los demás en blanco, por lo que hizo Tao. ¿En verdad estás así? Preguntaría Alex incrédula. No, esto, decía Tao más nervioso. Decidido, te reto a un duelo de vencidas y no acepto un no por respuesta, decía Lucas para confirmar una cosa. Ah. Ok, solo porque no dejo duelos fuera, decía Tao accediendo. Posicionando su bíceps y brazo. Cosa que este se vuelve más grande y venoso que uno. Comparado con el de Lucas, uno era superior en bíceps. Carajo, está decidido, Tao debe ser el suolemates que necesito, decía Alex en proponer a Tao. Y en eso Lucas se posiciona para darlo todo, pero al iniciar, Tao prácticamente le gana en un segundo sin esfuerzo. ¿En qué momento? Se preguntaba Lucas en qué fallo. ¿Otro? Preguntaría Tao alzándose para otra ronda.
cosa que accede, pero en 2 segundos volvería a perder, y eso que esta vez sí trato de mover a Tao. Poniendo una sonrisa a Lucas, creyendo que esta vez sería su victoria. Pero Tao flexiona y lo derrota en 3 segundos. Dejando no solo a Lucas en blanco, sino a quienes estaban viendo. Silbido, buenos bíceps. Decía un peliraranja viendo con interés esos músculos de Tao. Sí que lo son, pero ¿qué estoy diciendo? Decía Alex. SHHHH, trato de tomar una foto de sus bíceps. Decía 6 la pelirrubia con celular en mano. Dandy, eres un caso perdido. Decía Alex con cara de palo. Te mando capturas de fotos por tu silencio. Decía Dandy. Diablos, ¿qué más da? Decía Alex aceptando esas fotos. Ya luego de eso, Tao toma su mochila ganando todas las rondas. Creo que con eso terminamos, decía este al ver que ganó las vencidas justamente. Lucas, es lo justo, Tao es el indicado para ser mi suelemates. Decía Alex. Bien, lo admito, esa fuerza de bíceps lo dice todo, si es así, felicidades Tao, decía Lucas. Decía Tao con cara de palo. Ahora que está resuelto, Tao, cambiemos número, sugería Alex. ¿Es en serio? Decía Tao pensando que esto sería una broma. Así es, debemos estar en contacto, decía Alex. Suspiro, ¿qué más da? Decía Tao dándole su número algo incómodo y así se retira de la zona puesto que tenía cosas que hacer. Te llamaré y te diré dónde nos encontramos, nos vemos luego. Alex se despedía de su ahora suelemates. Tao solo camina más rápido, colocándose las manos en la cabeza. ¿En qué mierda me he metido?, pensó el chico Sakamata mientras seguía caminando. Al día siguiente. Después de otro día de clases y trámites, la dirección les permitirá con aprobación el consejo estudiantil, el forjar el grupo paranormal al tener una gran suma de miembros, pero eso sí, tendrían ellos mismos que buscar salón ya que su club, por así decirlo, no contribuía en nada a la escuela diferente a otros grupos. Pero eso en vez de molestar a todos simplemente aceptan las condiciones. De esa forma, el club paranormal habría surgido. Lo logramos, celebra Izuku a los demás del grupo se haya forjado. Después de mucho papeleo y un convencimiento del director, tenemos el club, decía Megumi. Maki-chan, gracias por ser parte de esto, decía Urushiara contento. Lo que sea por ustedes, además, esto me sirve también, ¿no? Seré una chamana y tener experiencia antes me vendría mejor, decía una chica de cuerpo envidiable, con cabello verde oscuro atado en una coleta y con unos lentes, siendo la ex Senin Maki, quien cambió su apellido a Fushiguro. Sí, y no eres la única, Tsumiki está también con nosotros, decía Urushiara ya que no podría dejar sola a la hija y hermana del Fushiguro. Sí, bueno, así papá y Megumi no estarán preocupados, decía Tsumiki. Bien, iré a por Okarun para que hagamos la base, recomiendo usar esa cueva en la cascada de nuestro fuerte Urushiara, recomienda Tao. Antes de eso, ponemos esto, en los anuncios de club, así Okarun u otra persona le interese entrar, decía Urushiara como una sugerencia. Tao asiente y se retira, mientras que los demás partirían a hacer lo suyo. Y ahora nos enfocamos en otra parte de la escuela, en un patio donde sentado en la copa de un árbol, leyendo un libro de ovnis, estaría un pelinegro de uniforme con lentes redondos y cabellos de hongo, siendo Ken Takakura, parte del grupo donde Ken y Urushiara formaban. Teniendo un día tranquilo, sin que lo moleste, o eso creía. Pero en eso, aparecen 3 matones del colegio que al ver a Ken solo, querían de aprovechar en ver qué obtenían de él. Así se acercaban con sonrisas maliciosa y cuando estaban a punto de hablar, el de la derecha cambia su expresión a miedo. Ya que detrás de Okarun, estaba un Tao de mirada asesina tronando los puños con ganas de hacer una masacre. Cosa que sin más, se darían la vuelta, para salvar sus pellejos. Pero Tao le arroja al de en medio una piedra a la cabeza cosa que cae al suelo y lo hace sangrar. Y al alterar que cayó su líder, lo cargan huyendo de ahí. Okarun en eso reacciona pero no notó lo que pasó. Hola Ken, te estuve buscando en todos lados, decía Tao cambiando su actitud a 180 grados al pasar el peligro. Tao-san, no noté que estabas aquí, decía ese chico de nombre Ken. En eso, Ken preguntó. ¿Qué te trae por aquí?, preguntaría Ken.
Bueno, quizás, no sé, venía a preguntar si, ya que eres fanático de extraterrestres y cosas del espacio, avisarte de que finalmente hay un grupo que se encargue de investigar cosas paranormales, y que hay un club que busca miembros, decía Tao de forma inocente. ¿Qué? ¿En serio? ¿Puedo estar en ese club? Preguntaría Ken emocionado. Ken en eso le da una hoja de inscripción donde estaban su nombre, Urusiara, Megumi, y los demás. Dándole después una pluma. ¿Listo para hacer los proyectos X? Decía Tao sonriendo. Y sin dudar, Ken toma la pluma y firmaría su nombre, para así unirse al club. Y un nuevo miembro, se acaba de unirse. Ok Okarun, vamos, debemos reportarnos con los demás en el club, nos esperan, decía Tao. Momentos después. Se vería cómo nos enfocamos ahora en una especie de bosque, más cerca detrás de una cascada donde dentro, se vería como habían construcciones y equipos avanzados, como una baticueva aunque menos grande, lo suficientemente espaciosa para todos. Donde ahora sería el Club de los Casos X, donde todos sus miembros estaban reunidos en una mesa ovalada, dando a entender sus puestos. Además de cierta pelinaranja de telepatía que fue invitada por el pelimorado Itoshi. Flashback. Se ve en los pasillos de la escuela, donde Itoshi fue a reclutar a esa chica pelinaranja, a petición de su hermano gemelo. Y ahí la encontraría, terminando otra clase separada de los demás. Al verla, Itoshi tomaría valor y se acercaría. Hola, Kotoura-san, decía Itoshi acercándose y hablándole para llamar su atención. La mencionada se voltea al oír su nombre. ¿Eres de mi salón? Decía Kotoura, pero recordó lo que vio su mente y se puso nerviosa. Así es, me llamo Itoshi Shinsou, es un gusto el conocerte y además, decía el pelimorado buscando qué decir. Ese sí, Shinsou-san, Haruka Kotoura, igualmente, decía Haruka devolviendo el saludo. Bueno, verás, mis amigos y yo vimos que, no es por ser insultante, sentí que no podías hacer amistades con nadie, así que, por apoyo de mis amigos, pensó que si te gustaría, claro si quieres, formar parte de nuestro grupo, tenemos a 2 chicas también y ahora formamos un club, de cosas paranormales y extraterrestres, decía Itoshi. ¿Investigan sobre actividades paranormales? Preguntaría Kotoura sorprendida. Así es, empezamos desde hoy con una reunión, así para que tengas algo que hacer, claro si aceptas, no te obligaré si no accedes, decía Itoshi rascándose su cabello alborotado. A lo que estuvo pensativa, no sería tan malo en ir a un club así. Claro, ¿por qué no? Me uno, ya que no tengo nada más que hacer, decía Haruka de la propuesta. ¿En serio? Digo, eso es increíble, entonces, solo firma aquí, decía Itoshi con pluma y hoja de inscripción. A lo que Haruka firmaría y ella también formaría parte de ese club, sin saber que su vida tendrá un giro inesperado. Fin de flashback. Bien, antes de empezar, Urusiara como uno de los fundadores, tiene un discurso para todos nosotros, decía Tao para pedir silencio a lo que Urusiara diría. Bien, solo diré, que si no fuera por todos ustedes, este club no sería posible formar. Gracias a su ayuda, así que, contamos con todos ustedes, decía Urusiara. Todos en sus asientos solo escuchan y se sienten bastante cómodos de formar parte de un grupo que todos se tratan por igual. Bien, ¿puedo tomar la palabra? Preguntaría Tao. Adelante, daría permiso Urusiara. Ok amigos, claramente al estar en este club no empezaremos con bienvenidas con galletitas y nada emocionante, para hoy, tenemos un caso paranormal, decía Tao entregando una hoja impresa con la información. Cerca de la colina Musushi de Mosutazu, se escucha rumores de que se producen sonidos distorsionados, algo que obstruye equipos y hasta interfiere con radios, se dice que posiblemente sea señales alienígenas, mensajes del gobierno, nadie lo sabe, por eso iremos a ese lugar a nosotros mismos investigar, decía Tao. ¿Preguntas? Decía Tao a todos. Yo pregunto, entonces, nosotros haremos esa investigación, como parte de nuestra actividad del club, ¿no es así? Preguntaría a Haruka al ya estar en el equipo. Así es, además de llevar una cámara para documentar todo en caso de que algunos nos desacrediten, solo fragmentos ya que los vídeos originales quedará solo para el club, decía Tao.
Y por eso, necesitamos el equipo, y tuve la molestia de conseguirlo, decía Urusiara al ya comprar los equipos para el club. Y yo tengo un sensor de radiación, ¿eso servirá no? Preguntaría Okarun. Yo pongo la cámara, me gusta grabar a veces las peleas de héroes para mis apuntes, decía Izuku. Entonces, damas, caballeros, tomen el equipo que está en sus casilleros con sus nombres, ya sean trajes de escalar y linternas para ver en caso de oscurecerse, sugeriría Urusiara. Cosa que eso harían, primero yendo a sus casas para ir al punto de reunión que sería en terrenos cercanos a la colina Musushi, ya con todos equipados y con el equipo, cámara y sensor de radiación activo empezó la búsqueda. Pero al subir la colina, lo primero que notará todos en eso era que sus equipos, los celulares de cada uno darían señal muerta, siendo la primera señal que aquí pasaba algo. Estamos cerca, atentos todos, decía Urusiara. Okarun, activa tu sensor, decía Megumi mientras ajustaba su mochila. A la orden, decía Okarun activando el sensor de radiación. Al encender, sonaría el artefacto, que señalaría una dirección donde es más fuerte. Al parecer que sea lo que sea de los rumores, se ve que tiene sus niveles de peligrosidad, decía Tsumiki. Ponga sus linternas de minero, enciéndalo, decía Urusiara encendiendo la luz de su frente. Cosa que eso harían, yendo a donde la señal se hacía más grande, todo documentado por Izuku. Oigan, encontré algo, vengan, dijo Haruka a los demás, apuntando a un enorme hueco en la tierra cubierto por arbustos. Así, vería que justamente hay un agujero como lo dijo Kotoura. ¿Es aquí?, preguntaría Tao ajustando su linterna de casco. En eso todos acercan su oído con cuidado para ver si eso de los ruidos provenía de aquí. Y de repente, un sonido de distorsión, los hizo saltar del susto. «Guau, de aquí viene sin dudas», decía Megumi siendo enviado atrás como los demás. diablos, eso me asustó, decía Tsumiki al ver que encontraron la entrada. No puede ser, quizás aquí estén los alienígenas, decía Okarun de la emoción. Si es así, debemos ir con cuidado, ya que posiblemente, sea lo que haya abajo no sea quizás, pacífico, esperemos que no sea un Kaijin, advertiría Tao. De eso me encargo, decía Megumi con su pose de manos listo para usar su técnica maldita si fuese necesario, además de Maki con su alabarda. Bien, pondré soga en el filo de la entrada, yo bajaré primero, decía Urusiara clavando un cincel para ser el gancho de la cuerda. Al bajar con la cuerda, tocaría suelo. Es seguro abajo, exclama Urusiara. Y de esa forma todos ingresan, con linternas y todos alertas en caso de ser un enemigo. Wow, esta cueva es mucho más larga y ancha de lo que pensé, dijo Izuku grabando los alrededores. Sí, pero aquí apesta, supongo que debe haber algo emposado, decía Haruka. En eso, la cama de la nada empieza a glitchearse y todos verían como cercas, una luz azul empezaba a parpadear. A lo que sin dudas seguirán, su miedo y preocupación siendo reemplazados con curiosidad. Itoshi, esté atento, no te separes, decía Urusiara, ya que debía de preocuparse por su hermano. No, decía Itoshi sin terminar, ya que él como los demás verían algo, casi imposible de creer. Y ahí, llegarían. Ya que al frente de ellos estaría una especie de meteorito con 8 columnas alrededor, que era aquella que brillaba intensamente, era como si esa cosa estuviese hecha de energía pura, además de palpitar como si fuese un corazón. De esa forma hipnotizando a todo el club, sin mencionar que eso sería el causante de los extraños ruidos que reportaba la gente. ¿Qué diablos es esa cosa?, preguntaría Megumi de los primeros. Eso claramente y sin duda alguna no es de esta tierra, dijo Tsukimi con mano temblorosa. Izuku, enfoca más la cámara, esto debe quedar documentado, decía Tao reaccionando. Okarun, si tienes una cámara para tomar fotos, hazlo de una vez, decía Urusiara. Pero Okarun no respondería. Y verían lo que está haciendo Okarun. Okarun, ¿qué diablos haces?, exclama Itoshi ya que el mencionado, sin que se diesen cuenta estaría cerca de esa cosa, literalmente en un cristal extendido. Maldito sea, Ken-san, no te acerques a eso, exclama Haruka de la idiotes que hace Okarun. Lo que siempre he deseado ver, está ahora frente de mí, decía Ken Takakura hipnotizado y tocando con su mano ese cristal. Grave error. Ya que se ve como raíces, parecido a venas, retrocedía vivamente.
Y el tono pasa a ser color rojo brillante, como un mecanismo de ataque. Chingada madre, exclama Tao. Quien de la nada empieza a botar sangre de la nariz. Sé chicos, Decía Tsumiki al ver que su nariz le empezó a sangrar. Ark, ¿qué pasa? Decía Megumi desmayándose en eso, sintiendo una rara fuerza que absorbía sus fuerzas. Mierda. ¿Hay qué? Ark. Exclama Urushiara al sentir su cabeza doler y sangrar su nariz. Ark. Mi cabeza. Exclama Maki. Y todos ahí caerían desmayados mientras ese cristal seguía emanando esa onda que parecía ser tóxica. Momentos después. Todos empezaban a despertarse, para que en ese momento se dieron cuenta que aún están en la cueva. Ark, mi cabeza está sonando con buques de guerra a todo dar, decía Tal recomponiéndose. Sé chicos, ¿están todos bien? Preguntaría a Aruka al recomponerse. Ese sí, eso creo, decía Megumi limpiándose la nariz y levantándose. Ark, todos aquellos en buenas condiciones, ayuden a los demás a salir de aquí, no podemos arriesgarnos más, decía Tao levantando a Izuku y Okarun. Chicos, esa cosa, ya está, muerta, decía Urushiara. Cosa que al verla, todos verían que dicha luz ya no salía de ella, estaba completamente a oscuras y solo las linternas de todos ahí servían. Momentos después. Ya todos fuera de la cueva, estarían tomándose un respiro de lo que antes pasó. Ken, esta vez hiciste la mayor pendejada en tu vida. Exclamaría Megumi en regaño al pelinegro que quizás casi los mato ahí dentro. Megumi, tranquilo, sé que cometió un error, pero nada ha pasado, así que estamos bien. Decía Tsumiki para tranquilizar a su hermano. Y yo solo, no me pude resistir, era la primera vez que veía algo que no era de este mundo y me emocioné, decía Okaruma avergonzado. Eso lo sabemos, pero al menos, piensa bien, podría habernos matado. Decía Maki regañando. Lo siento, de verdad, juro controlarme para la próxima, decía Ken nervioso. Bien, por el momento haremos como que no pasó nada, aún así deberemos hacernos chequeos ya que esa radiación de esa cosa no creo que solo nos haya desmayado. Creo que nos hizo algo, pero ¿qué? Decía Tao pensativo. Déjalo de lado, regresemos a base, hay que descansar, sugeriría Urushiara. Bien, todos a la base, decía Tao pisando fuerte el suelo. Pero en eso, toda la zona empieza a temblar fuertemente. Y Tao sería elevado al cielo por un enorme pilar de roca mientras los demás saltaban ante eso. Tao. Maldita sea. Exclama Urushiara al ver lo sucedido. ¿Pero qué fue eso? Preguntaría Maki de lo que vio. ¿Qué carajos fue eso? Decía Tao estando en ese pilar de roca asustado. Y todos ahí verían ese pilar enorme forjado solo por un pisotón de Tao. ¿Desde cuándo Tao puede hacer eso? Exclama Hitoshi incrédulo. Es simple, nunca, respondió Urushiara. Chicos, decía Izuku de la nada viéndose como un beaba pero en segundos, este empieza a arder en fuego. Traigan agua. Exclama Izuku en llamas corriendo. Enseguida, ¿pero dónde hay agua? Se preguntaba Tsumiki. Encontré una fuente, decía Okaruma a los demás ya que encontró un pequeño lago. Ark, pero como lo llevo, no puedo llevar este lago de aquí a Izuku, decía Okaruma moviendo sus manos. Pero para sorpresa de todos, el agua se eleva al Okaruma mover sus manos y un chorro de agua es disparado a Izuku, dándole de lleno. Dejando a los demás sorprendidos. Y yo hice eso. Exclama Ken del shock. Finalmente me apague, decía Izuku más calmado. Pero en segundos vuelve a prenderse en fuego. Oigan, esto no me hace daño, decía Izuku ya que ese fuego que produce no sentía que lo quemase. Pero, ¿cómo es que? Decía Haruka al ver lo que sucedía a sus compañeros. Creo saber lo que pasa realmente, decía Urushiara dándose una idea. Urushiara, ¿acaso será del meteorito? Preguntaría Megumi. Puede ser, pero primero, regresemos al club, sugeriría Urushiara. Hermano. Mira, exclama Hitoshi apuntando a su sombra, ya que este con su mano la moldeaba a su gusto, además de poder hasta sacarla de la tierra como si nada. Es, como la habilidad de Megumi, respondió Urushiara de eso. Momentos después en la base. Se vería todos ya reunidos y con las pruebas suficientes.
Bien caballeros, tal parecer que nuestra primera expedición de los casos X, fue aparentemente también un acontecimiento que marcó al club al esa cosa, accidentalmente, darnos a cada uno poderes de los menos pensados. En mi caso obtuve el poder de la geoquinesis, que me permite controlar a voluntad la tierra y rocas. Izuku obtuvo la piroquinesis que le permite emanar y controlar fuego. Okarun tiene higroquinesis, puede controlar a voluntad las partículas de agua con su mente. Y Toshi Shadowkinesis al controlar las sombras tanto la suya como la de los demás. Al igual que Megumi ya que su poder ahora aumentó con los poderes de ese meteorito. Y ahora, Maki-san obtuvo la electroquinesis, demostrado después de electrocutar a Urushiara accidentalmente con su mano, decía Tao viendo a un rostizado Urushiara siendo atendido por Haruka y Maki. Por mi parte, al parecer poseo la capacidad de controlar el viento, Dijo Tsumiki creando pequeñas ráfagas de aire con sus manos ante ese detalle. y por mi parte y la de Urushiara-san, poseemos telequinesis. Dijo Haruka mientras hacía levitar un cuaderno y un libro con su mente. Sí, mientras estaban hablando de ese tema, busqué referente a esa extraña roca de cristal azul, y al parecer, no es alienígena, es terrestre, como nosotros, respondió Urushiara al investigar sobre lo que había en esa cueva. Eso los dejó sorprendidos a los demás. Espera, ¿terrestre? O sea que esa roca era en realidad, decía Itoshi sin terminar. Así es, y si se preguntan qué es esa cosa, es en pocas palabras, un mogo, decía Urushiara mostrando con el libro que levitaba. ¿Mogo? ¿Qué clase de nombre es ese?, decía Megumi sudando. Es una sigla, masivo organismo geodésico y omnívoro, mogo, respondió Urushiara. Y dicha cosa mogo, de alguna forma nos entrega diferentes tipos de telequinesis, aunque algunos con ciertas especificaciones como en mi caso, decía Maki emanando electricidad. Así es, escuchen bien de dónde viene el mogo, descubrí que ese ser existió cuando el planeta aún era fuego y lava y no decir de los altos niveles de radiación, y la Tierra no se ha formado, respondió Urushiara. Oh, una vida extraterrestre mucho antes de Cristo. Exclama Okarun modo fanboy espacial. En resumen, posiblemente ese ser sería el primer ser vivo de la Tierra, ¿no? Preguntaría Tao. Así es, pero cuando la lava de la superficie de la Tierra empezó a formarse, los mogos decidieron moverse en el núcleo del planeta para seguir viviendo, respondió Urushiara. Entonces, ese mogo, ¿creen que haya sido el último, quien con sus últimas fuerzas nos diese a cada uno estos poderes? Preguntaría Izuku con más preguntas. No, de hecho, ese mogo quiso absorber nuestra energía para sobrevivir, ya que al estar atrapado en la Tierra, necesita alimentarse de otros seres vivos, y para su desgracia, ese mogo estaba en mal estado y lo que hizo fue lo que lo condenó al intentar alimentarse de nosotros, termina de explicar Urushiara. Con razón mi energía maldita disminuyó en eso, decía Megumi. Intento absorber mi chakra igualmente, decía Tao. Pero no resultó, usó la fuerza que le quedaba y murió, pero a cambio, nos cambió a todos nosotros, respondió Urushiara al usar su telequinesis. En eso, Urushiara preguntaría. Kotoura-san, dime algo, ¿qué te dio el mogo a ti? Preguntaría Urushiara ya que sabe que los demás controla un aspecto de una quinesis, pero aún no sabe lo de Kotoura. de hecho es un poder igual al tuyo, poseo telequinesis, pero eso sí, puedo ver raras auras alrededor de cada uno, decía Kotoura de ese detalle, ya que a diferencia de los demás podía ver colores alrededor diferentes. ¿Colores? O sea que ves la energía o las emociones que transmitimos, preguntaría Urushiara muy curioso de la habilidad de Kotoura. Probémoslo, Okarun, ella no te ama, decía Megumi de la nada. ¿De quién hablas? Preguntaría Okarun ya que él no es popular con las chicas, en especial al ser un friki de los extraterrestres. En eso el aura de Okarun pasó a color morado. El aura de Ken-san es ahora de color morado, respondería Haruka. A ver, Tao, ¿supiste que el ranking de tu padre volvió a ascender en la página de héroes similares a villanos? Preguntaría Izuku. ¿Qué? Esos hijos de puta, si vuelven a escribir eso de mi padre, los cazaré y torturaré uno por uno. Gritó Tao furioso, cambiando su aura a un color rojo. ahora su color es rojo, reflejando lo que es la ira, Respondería Haruka.
Esto lo confirma, ahora Kotoura-san es capaz de ver las emociones de la gente a través de colores, eso es bueno, ya que es una habilidad muy versátil. Decía Tsukimi de ese detalle. En eso, Urushiara diría algo que llamaría la atención de los demás. ¿Sabes? Esa habilidad que tienes Kotoura-san, alguien más la ha tenido antes, y créeme, su historia no es nada bonita, decía Urushiara recordando cierta historia de un hombre que puso una gran nueva en Londres, Inglaterra. ¿Jack el Destripador? Decía Tao ya sabiendo de esa historia. Y eso dejó sorprendidos a los demás y más a Kotoura de saber que ese asesino de prostitutas tuviera esa habilidad. ¿En qué sentido? Preguntaría Kotoura confundida. Para que sepas de lo que hablamos, te contaré su historia y la habilidad que tienes con la de Jack, decía Urushiara. Y así, Urushiara y Tao contaría que Jack, él fue el hijo de una prostituta, y que nació con heterocromía, ya que uno de sus ojos, le permitió ver las emociones de las personas, a través de auras de colores. Y que el color que más le gusta es el amor. También de descubrir la verdad de su nacimiento, y que fue usado por su madre, y ese color del amor que tenía su madre, era falso y al romperse por completo, la mata y ahí, vio una emoción que lo hizo adicto, el miedo. Luego fue a matar a su padre y años más tarde, quería ver nuevamente el color del miedo, matando prostitutas, y así, nació la leyenda de Jack el Destripador. Y después de esa charla y de otros temas se llegó a un veredicto, como nadie más sabía que tenía poderes, por orden de oro, estaba prohibido usar estos poderes en público para aquellos que no sepan de ellos, sino, la cosa se volverá peligrosa con la asociación y la agencia de héroes si se descubre esto. Cosa que todos ahí acceden, también quedando en entrenar en ese lugar sus poderes para dominarlos. En eso, Urushiara dice algo. Kotoura-san, una duda, ¿tú, posee un Kosei? Preguntaría Urushiara para saber si tiene o no. Cosa que Kotoura se pone tensa, pero debía de responder. De hecho, sí poseo uno, pero no me gusta hablar de mi Kosei. Respondería Haruka al no querer hablar de su don. ¿Por qué? ¿Acaso es de mutación? Preguntaría Megumi. ¿Puedes manipular sangre? Preguntaría Izuku. O quizás otro que te sea incómodo de decir, preguntaría Itoshi. Suspiro, como ustedes me dejaron entrar a su club, espero que con decir mi Kosei, no haya cambiado nada. Decía Kotoura algo nerviosa de si va a decirlo. Cosa que todos estaban expectantes. Mi Kosei es leer la mente de las personas. Respondería Haruka con la mirada baja. Eso los dejaría en blanco, aunque sorprendidos, todo ese tiempo podía leer mentes. ¿Y eso te apenaba decirnos? Preguntaría Tao sudando una gota. Ese Kosei no se oye nada malo si me lo preguntas. Dijo Tsukimi. Sí, es muy útil, imagínate si fueses interrogadora, prácticamente no habría villano que no le pudiese sacar información, decía Itoshi comparando ese Kosei con el suyo. Pero en eso, Haruka reacciona a lo siguiente. Ustedes no tienen idea de cómo tuve que pasar al convivir con este Kosei, por culpa mía, mis padres se divorciaron, ya que leí la mente de mi padre, en que salía con otra mujer, leí la mente de mis compañeros de otra escuela y decían que sería una villana, me gané el odio y desprecio de mi madre al nacer con este Kosei, ¿en verdad crees que es increíble Kosei? Gritaría Kotoura de saca lo que tenía dentro. Eso los dejó sorprendidos a todos, jamás pensaron en algo así o peor, que alguien pasase por eso. No tienes por qué gritar, todos aquí comprendemos tu dolor, decía Tao de brazos cruzados. Créenos, no eres la única que ha sufrido, decía Maki al recordar su infancia en el clan Zenin. ¿En verdad creen eso? Preguntaría a Haruka. Así, oye esto, desde pequeño, tuve que cargar toda mi vida con saber que no tenía Kosei, además de defender de malos rumores de otros niños de mi padre Gran Orca, me metía en peleas que la mayoría acababa apalizado y tuve que fortalecerme solo y con su ayuda, mientras seguía siendo recriminado y por muchos llamado el monstruo de la horca, aguantando las ganas de molerlos a golpes, sin conocer cómo es mi padre realmente como héroe, solo por su apariencia lo juzgan, dime, ¿te parece que mi vida fue feliz? Decía Tao serio de su pasado. ¿Qué? Espera, ¿tú y tu padre? Decía Kotoura de saber algo de Tao.
por mi parte, fue antes odiada y despreciada por mi clan, el clan Zenin, donde hasta mi propio padre me trató como un error, por una restricción celestial. Mi infancia fue un infierno hasta que escapé y decidí vivir lejos de ellos, decía Maki contando de su pasado. Espera, ¿eras del clan Zenin? ¿Y te trataban mal, y más por tu propio padre? Preguntaría Kotoura sorprendida. Mi hermano fue insultado y humillado antes por no tener Kosei y yo, por tener el Kosei de lavado de cerebro que se activa cuando alguien me habla, me consideraron de igual forma un villano, decía Hitoshi viendo a sus ojos a Kotoura. Mi sueño siempre fue ser un héroe, hasta que me diagnosticaron Kirkles, donde antes quien creía un amigo me traicionó y humilló al obtener un Kosei que lo hacía poderoso, sufrí la traición de quien di mi amistad antes de conocer a Tao, Hitoshi Urushiara, decía Izuku. Yo, no tenía idea, decía Kotoura al saber de cada uno de sus demás compañeros. Yo jamás tuve un amigo, no solo por ser Kirkles, mis gustos por los extraterrestres me hicieron ser el rarito de la escuela desde pequeño, donde pasaba mayormente mi tiempo en soledad, con burlas y desprecio de todos por, según ellos, ser diferente, decía Okaruma ajustándose los lentes. Mi hermana Tsukimi y yo nos criamos juntos desde pequeños desde que murió nuestra madre y antes abandonados por nuestro padre. Desde que regresó, nos costó mucho volver a adaptarnos, que se sentía ser amado por una familia, y entre ella y yo nos cuidamos mutuamente, decía Megumi. Yo, en verdad, no tenía idea de que ustedes, en verdad lo siento, yo, me comporté como un egoísta, al pensar que yo era la única que sufría, decía Kotoura al saber del pasado de cada uno. No, no sabías de nuestro pasado como nosotros del tuyo. Ahora que sabes más de nosotros, verás como este club tiene a más gente que posee un pasado similar al tuyo, uno el cual puedas comprender y notar que no eres la única que carga con dolores, decía Hitoshi. Créeme Kotoura-san, no discriminados como esos idiotas, y como se dijo antes, posees un gran son, como al igual que mi hermano, puedes usarlo para interrogar y buscar información para saber los secretos de los villanos y sus planes, así que, relájate, no estás sola en esta travesía, decía Urushiara. Cosa que Kotoura vería a cada uno y ahora, se sentía cálida con ellos al saber que podía confiar en ellos. Ok, la reunión termina por hoy, recuerden los avisos dados y nos vemos en la siguiente sesión, decía Tao terminando la reunión. Ok, y en cuanto a lo sucedido, debemos reportarlo a la escuela, ya que esto se puede considerar como una actividad de nuestro club, si es que queremos que esté operando en el futuro, respondió Urushiara. Todos acceden y de esa forma, la primera reunión del Club de los Archivos X, acababa de iniciar. En otro lado, ubicación, base del héroe Gran Orca. En dicho lugar, sentado en su escritorio, estaría presente el héroe del top 10, encargándose de unos papeleos de una misión cumplida. Todo reportado a la agencia de héroes, señor, decía uno de sus subordinados con traje similar a un buzo. Gracias por su arduo trabajo, puedes retirarte, decía Gran Orca. Cosa que eso haría, mientras el héroe se relajaba en su escritorio. No sin antes acomodar una foto en su escritorio, en ella, se vería a un pequeño niño en sus hombros junto con su mujer, siendo Tao de pequeño, como lo vio crecer desde esa edad, aún después de ser Kirkles, sigue siendo feliz con su padre. Además de otro acontecimiento. Flashback. Se podía ver a un grupo de niños emocionados en el acuario, ya que ese día harían un tour y para ello, un héroe los guiaría para aprender más de la fauna marina. Hablamos de niños de 5 y 6 años de edad. Y su encargado, sería el héroe Gran Orca. Al verlo, los niños ante su apariencia se asustaron y salieron corriendo, puesto que temían a la apariencia del héroe. Pero Gran Orca quería demostrar que es diferente de lo que dicen. Pero uno de ellos se quedó, un pequeño Tao con peluches de orca, sombrero y además usando una camiseta de su padre que decían, Fan 1. Eso dejó impresionado a Gran Orca y también a esos niños, ya que no está a susto. Papá, respondería Tao de forma infantil sin importar que todos los viesen, ya que él no sienta vergüenza o miedo de su padre. A lo que Gran Orca, pone una sonrisa y dice lo siguiente. Oh, Tao, hijo, decía Gran Orca al ver a su hijo que lo visitó en su pleno trabajo. Por así decirlo, fue uno de los días que Gran Orca recordó del por qué seguía haciendo su trabajo, lo hacía por aquella familia que él forjó, su amada esposa y su hijo que llevaba su sangre. Fin del flashback.
Sin duda, soy afortunado en tener a mi familia, en especial si es mi esposa y mi hijo que los amo mucho, decía Gran Orca feliz por su familia. Pero Gran Orca se llevará una gran sorpresa, de que su hijo, Tao, que es Kirkles, haya despertado un poder, que está más allá de un Kosei. Continuará.